Se sabe que hace años, en la región de las tierras bíblicas, fueron descubiertas en diferentes circunstancias vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros escritos en hebreo y griego. Un hallazgo ocurrió en una vasija de barro cerca de Jericó en el año 217 después de Cristo. Se utilizaron manuscritos de los Salmos descubiertos allí. Luego, en el siglo IX, se informó de otros hallazgos realizados por judíos que informaron de ello a una iglesia cristiana. Los primeros 7 rollos que con certeza proceden de las cuevas de Qumrán, escritos en pergamino, fueron encontrados en 1947 por Juma y su primo Mohamed, 2 pastores beduinos de la tribu de Tamiré, en una cueva de Qumrán. Lo hallaron de casualidad mientras perseguían a una de sus cabras. Estos rollos fueron vendidos mediante diversas vicisitudes a 2 anticuarios de Belén. 4 de ellos fueron vendidos al arquimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, llamado Anastasio Josué Samuel. Los 3 siguientes, al final, fueron a parar con el profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien, dándose cuenta del valor de los mismos, los compró en 1954. Posteriormente se publicaron copias de los rollos, causando un masivo interés en arqueólogos bíblicos, cuyo fruto sería el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo, estando entre ellos los textos más antiguos que se disponen en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. Se cree que fueron ocultados por los esenios para preservarlos en medio de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. Parte de los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Otra parte de los manuscritos que se hallaron son libros no incluidos en el canon del Tanaj, comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía específica que los expertos identifican con los esenios. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel y Museo de Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico Jordano en Amán, Jordania. Algunos manuscritos o fragmentos se encuentran también en la Biblioteca Nacional de Francia en París o en manos privadas, como la colección Skogen en Noruega. También en estas cuevas se encontraron los siguientes libros o manuscritos: el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos, que expone un calendario solar diferente a los que usaban los fariseos y seduceos en el templo y que conducía a un conflicto por las fechas de celebración de las fiestas de la ley, pero que concuerda tanto con el calendario del libro de Enoc, con las normas de la comunidad de Qumrán, y es explícitamente citado en el documento de Damasco. También se encontró un rollo de cobre con cuestiones contables y relativas a la localización de determinados tesoros. En el escrito de Qumrán dice: ¿no odian todos los pueblos la maldad? Y sin embargo todos marchan de su mano. ¿No sale de la boca de todas las naciones la alabanza a la verdad? Y sin embargo, ¿hay acaso un labio, una lengua que persevere en ella?
¿Qué pueblo desea ser oprimido por otro más fuerte que él? ¿Quién desea ser despojado abusivamente de su fortuna? Y sin embargo, ¿cuál es el pueblo que no oprime a su vecino? ¿Dónde está el pueblo que no ha despojado la riqueza de otro? Vemos que los esenios añoraban la libertad del yugo romano y también detestaban a los líderes de Israel por su hipocresía. Se aclara así la separación entre la visión esenia y el nacionalismo de los celotes. De ninguna manera los esenios veían una alternativa contra Roma en el establecimiento nacional judío oficial. De acuerdo al documento de la Pontificia Comisión Bíblica, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, números 12 y 13, nos explica el verdadero sentir de los esenios, que escribieron estos rollos. La expresión más clara del modo como los contemporáneos de Jesús interpretaban las escrituras aparece en los manuscritos del Mar Muerto, manuscritos copiados entre el siglo II a.C. y el año 60 después de Cristo, en un periodo bien próximo al del ministerio de Jesús y de la formación de los evangelios. Desde el punto de vista de la forma y del método, el Nuevo Testamento, en particular los evangelios, presenta grandes parecidos con Qumran en el modo de utilizar las escrituras. El uso similar de la escritura deriva de una perspectiva de base parecida en las dos comunidades, la de Qumran y la del Nuevo Testamento. Una y otra tenían la convicción de que la plena comprensión de las profecías había sido revelada a su fundador y transmitida por él. En Qumran, el maestro de justicia. Para los cristianos, Jesús. Las ruinas de Qumran, las cuales pueden ser visitadas hoy día, revelan que un grupo sustancial de judíos vivía en esta comunidad. Se descubrieron bodegas, acueductos, baños, rituales y un salón de asambleas. Uno de los cuartos más interesantes es el Scriptorium, identificado por 2 tinteros y algunas bancas para los escribas. Fue en este cuarto donde muchos, si no es que todos, los manuscritos fueron copiados. Más de 600 pergaminos y miles de fragmentos han sido encontrados en las 11 cuevas del área de Qumran. El contenido de los pergaminos del Mar Muerto indica que los autores eran un grupo de sacerdotes que mantenían una vida comunal estrictamente dedicada a Dios. Su líder era llamado el Maestro Justo. Se veían a sí mismos como los únicos realmente elegidos de Israel. Solo ellos eran fieles a la ley. Se opusieron al sacerdote cruel o al alto sacerdote judío en Jerusalén, quien representaba el establecimiento y quien los había perseguido de alguna manera. Este sacerdote cruel fue probablemente uno de los legisladores macabeos, quien ilegítimamente asumió la posición de alto sacerdote entre los años 150 y 140 a.C. La mayoría de los estudiosos han identificado a la hermandad Qumran como los esenes, una secta judía descrita en los días de Jesús por Josefo y Filo. Derek Grieve, nuestro hijo, tuvo el privilegio de subir y entrar en una de las cuevas. Él notó que era un lugar inhóspito, árido y muy difícil de llegar. Lo más probable, eligieron este lugar como para defenderse de los invasores o estar lejos de la influencia de los fariseos y saduceos. Hay una buena posibilidad que Juan el Bautista se congregaba con ellos y estudiaba las profecías con los esenios. Puede aún María y José haber estudiado con ellos los eventos proféticos. La sugerencia
de que Juan el Bautista haya pasado algún tiempo con la comunidad de Qumran es posible, ya que los evangelios nos dicen que él pasó un tiempo considerable en el desierto, cerca del área donde la comunidad de Qumran se localizaba. El único punto común fue que ambos enseñaron que el reino de Dios estaba por venir. Así es, Omar. Debemos admitir que gracias a esta secta tenemos hoy un Antiguo Testamento fidedigno. Una de las contribuciones más importantes de los pergaminos del Mar Muerto son los numerosos manuscritos bíblicos que han sido descubiertos. Hasta los descubrimientos de Qumran, los manuscritos de escrituras hebreas más antiguos eran copias de los siglos 9 y 10 después de Cristo, de un grupo de escribas judíos, llamados los masoretas. Ahora tenemos manuscritos 1000 años más antiguos. La asombrosa verdad es que estos manuscritos son casi idénticos. Esto es un firme ejemplo del cuidado que los escribas judíos ponían a través de los siglos en un esfuerzo por copiar las Santas Escrituras. Podemos tener confianza de que nuestras escrituras del Antiguo Testamento representan fielmente las palabras dadas a Moisés, David y los profetas. Los hombres de Qumran creían fervientemente en la doctrina de las últimas cosas. Habían huido al desierto y se preparaban para el juicio inminente cuando sus enemigos fueran derrotados y ellos escogidos de Dios fueran finalmente victoriosos de acuerdo con las predicciones de los profetas. Fue en conexión con estos eventos del último tiempo que surge una de las enseñanzas más fascinantes de esta secta. La esperanza mesiánica se encontraba profundamente arraigada en el pensamiento de la hermandad. De hecho, las evidencias muestran que creían en 3 Mesías: uno profeta, el otro sacerdote y un tercero que sería rey o príncipe. En otro documento encontrado en la Cueva 4 y conocido como el Testimonio, se menciona un número de pasajes del Antiguo Testamento que forman las bases de las expectaciones mesiánicas. La primera es una cita de Deuteronomio 18 y 19, donde dice Dios a Moisés: profeta levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Después viene una cita de Números 24, 15 al 17, donde Balaam prevé el levantamiento de un príncipe conquistador y dice: se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. El tercer pasaje es la bendición pronunciada por Moisés sobre la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, en Deuteronomio 33, 8 al 11. Por la forma como estos pasajes están agrupados, nos da a entender que el escritor esperaba el advenimiento de un gran profeta, un gran príncipe o un gran sacerdote. De acuerdo a ciertos eruditos, hubo 3 individuos en el Antiguo Testamento a los que se refería como mis ungidos: el profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno de ellos era consagrado a su trabajo a través de una unción de aceite. La palabra hebrea para ungido es Meshiach, de donde tomamos la palabra Mesías. La maravillosa verdad de la doctrina del Mesías del Nuevo Testamento es que cada uno de estos 3 oficios encuentran su realización en la persona y obras de Jesús de Nazaret. La gente se maravillaba cuando él alimentaba a las multitudes y decían: esto es verdad sobre ese profeta que ha de venir a este mundo. Jesús también fue un sacerdote, no de la orden de Leví, pero de la orden de Melquisedec,
quien se ofreció a sí mismo como sacrificio e intercede por nosotros en la presencia de su Padre. Jesús fue también anunciado como el que recibiría el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá final. Él será aclamado Rey de Reyes, Señor de Señores. Estos mismos eruditos añaden un manuscrito más que ha salido a la luz, el cual en años recientes provee un fascinante antecedente a la esperanza mesiánica del Nuevo Testamento. Ha sido reconstruido a partir de 12 pequeños fragmentos, formando menos de 2 columnas de escritos, pero es suficiente para comprender su breve contenido. Se trata de la predicción del nacimiento de un admirable niño, posiblemente descrito en Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable. Este niño tendrá marcas especiales en su cuerpo y se distinguirá por su sabiduría e inteligencia. Será capaz de probar los secretos de todas las criaturas vivientes e inaugurará la nueva era que el ferviente creyente ha estado esperando. Sin lugar a dudas, la Biblia es un libro por excelencia, la santa palabra de Dios. Con todo, a lo largo de los siglos, la Biblia se ha visto amenazada en numerosas ocasiones. Sus enemigos la convirtieron en un libro prohibido. Quemaron de sus páginas en la hoguera y persiguieron a muerte a quienes se arriesgaron a traducirla. Aún así, estos escritos antiguos y sagrados han llegado hasta nuestros días. Es extraordinario que la Biblia haya sobrevivido el pasar del tiempo. Y bien lo dice el apóstol, que toda escritura es inspirada divinamente. En la Biblia está declarado todo principio vital, explicado todo deber, evidenciada toda obligación. La Biblia es su propio exégeta. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes. Y de esta manera, la luz se derrama sobre el significado oculto de la palabra de Dios. La Biblia contiene la ciencia de la salvación para ti, para mí, para todos los que oigan y obedezcan las palabras de Cristo. De verdad, sí. Este libro, que es una biblioteca de 66 libros, que fue escrito durante unos 1500 años. Es interesante que los autores fueron de todo trasfondo cultural y también educativo. Algunos eran sabios, otros eran intelectuales, otros casi analfabetos, pero que Dios les dio el don para escribir y para leer cuando fueron poseídos por el Espíritu Santo. Claro, porque todos fueron utilizados por la inspiración divina. Yo te voy a decir que este libro es el libro, el manual que yo he visto que ha cambiado de rumbo a tantas personas, Amén. Criminales, prostitutas, pecadores de toda índole, de los cuales tú y yo somos también los primeros. Este libro es un manual que nos enfoca la mirada, es como ponernos lentes para que tengamos la visión 2020 y podamos entonces, por medio del libro, leyendo, enfocar las perspectivas y yo diría las metas, la visión correcta para poder llegar a la vida eterna. Porque ellas dan testimonio de Cristo, ellas dan testimonio de aquel que nos salva. Así es, estimado televidente. En este día te queremos invitar que llames a la línea telefónica que tú ves en pantalla. Allí estarán nuestros operadores esperando para orar contigo y también para que hagas
la orden del material de este día. Queremos que tú puedas compenetrarte en este tema. ¿Por qué no llamas ahora mismo? Tal vez tienes alguna desesperación, tienes algún problema íntimo que quieres orar con alguien. Llama a nuestras líneas telefónicas. Tú puedes verla allí abajo en la pantalla o puedes escribirnos por medio del internet. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Esperamos tu comunicación. Apreciamos que seas parte del ministerio de la Voz de la Esperanza que produce este programa titulado Descubra. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. La voz de la esperanza. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, Dios me ha salvado hoy. Hoy yo sé no es mi poder que me transformó. A Él me entregaré y esto obtendré, un gozo espiritual, castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Justificar su amonestación, podría yo más ser. Él está junto a mí. Me puse a pensar en faltas que he hecho yo. Paciente es el amor al darme su perdón y gozo espiritual, castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Castillo fuerte, en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Los días pasarán, nunca volverán. No
no tendré temor, pues Dios me ha salvado. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org, y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo.